Buenas, y hoy vamos a hablar del 500 litros. Como veis, además me he puesto aquí para que me veáis en perspectiva comparativa de tamaño el verdadero volumen que ocupa este acuario y que a veces no soy capaz de trasladaros 100% a través de la cámara. Una urna de 1,70, si recordáis lo que es el frontal, 500 litros reales, como he explicado muchas veces, y además justamente ahora hace ya 2 años que lo pasamos de altos requerimientos a bajos requerimientos. Previamente estuvo 20 meses en altos requerimientos, entonces ya lleva casi pronto, hará el año que viene 4 años que tenemos este proyecto en casa. Hemos aprendido muchísimo, os hemos compartido muchas experiencias, pero si ahora mismo empezase este proyecto en bajos requerimientos, cambiaría algunas cositas porque siempre se pueden mejorar y este hobby se aprende día a día. Entonces en este vídeo pues vamos a cambiar de toma, pero os voy a ir contando esas pequeñas cositas que yo cambiaría si fuera uno de vosotros y empezara ahora mismo un proyecto de gran volumen. Pues bien, como veis, y dando el protagonismo al acuario, que es el que lo debe tener siempre en un canal de acuariofilia y de acuario plantado, pues primer acierto o error. Empezamos en altos requerimientos y ya con la experiencia que tengo y el trabajo que me dio, a ver, si es vuestra ilusión, hacer siempre lo que consideréis que tenéis que hacer, igual que yo he hecho en mi casa, pero sí que es cierto que este 500 litros reales en altos requerimientos daba muchísimo trabajo. 200 litros de cambio de agua semanal mínimo, muchísimo abonado, y eso que me lo preparaba yo y ahorré muchísimo dinero. Pero para que os hagáis una idea, se hubiera gastado al año casi 8 o 9 litros de Tropical Specialized, así en la comparativa, es decir, más de 200 euros en abonos. Pantallas teníamos 2 al 90%, esta ahora mismo está al 20%, pero ahora hablaremos también de iluminación. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que con la experiencia que he tenido, acuarios de gran volumen yo me iría a bajos requerimientos y además, como veis, se pueden hacer con esos tonos rojizos de la Lotus Red y con algunas bucefalandras, como veis por ahí, y esa elección de peces, barbocereza, etcétera, etcétera, sobre el fondo de las plantas verdes, podemos hacer un acuario muy natural, muy bonito, pero sobre todo que nos da muy poquito trabajo y mantenimiento. Segunda cosita, y aquí es cabezonería mía, y aquí pues alguno vais a decir, te lo dije, Helio. Sabéis que está el acuario muy pegado a la parte de atrás porque aproveché todo el espacio que tenía. Eso sí, acuarios de gran volumen, ajustar, pero que nunca os toque pared por ningún sitio porque puede ser un peligro. Hay que dejarles, por así decir, un poquito de espacio de respire o unos milímetros por si cediesen los cristales un poquito con el agua para que no reventase, ¿vale? Eso es muy importante en este volumen de acuarios, también de los pequeños, pero los grandes fundamental, ¿vale? Pero el no poner un vinilo por la parte de atrás porque no tengo o es muy difícil acceder a la limpieza y estos peces, sobre todo los zorros voladores, son peces que aunque no lo creáis tienen ya 12 o 14 centímetros y cuando suben arriba pues tiran agua por detrás y me cuesta limpiarlo. Entonces vamos a hacernos la vida fácil y eso con un pequeño vinilo lo hubiera solucionado. Mea culpa, aquí lo reconozco, para eso con los años pues vamos madurando en experiencia y si lo hubiera puesto o haber dejado más espacio en la parte de atrás en la otra opción, pero en mi caso no lo tenía, ¿vale? ¿Por qué digo Porque este acuario es imposible moverlo cuando está lleno para hacer esa limpieza. La última vez que lo movimos fue justamente hace 2 años, cuando lo sacamos, al desmontarlo, lo limpiamos bien, lo volvimos a poner e hicimos este montaje que estamos viendo ahora mismo. Tercera cosita. Me habéis preguntado muchas veces si pongo o no pongo algo debajo del sustrato. Vale, aquí no es acierto ni es error. Como veis, se puede tener perfectamente, después de 2 años, un acuario solamente con arena de sílice. Los restos que quedan de los peces y comida, alimentación, nitrato, fosfato y un pequeño abonado semanal que hago junto con el cambio de agua. Esta es la muestra, se puede tener. Ahora, no le sobraría a proyectos que espero que me dure otros 2 años mínimo, haber puesto al estilo nuestro amigo de Raúl de Acuarios R-Tools una pequeña base de Aquabasic, por ejemplo, o sustratos ligeramente nutritivos de manera similar para algunas otras plantas de raíz y entonces con eso hubiéramos conseguido a veces abonar algo menos en la columna de agua semanalmente, porque alguna vez sí que se me ha traducido en un pequeño desequilibrio y algo de punto verde cristal. Mínimamente
habré limpiado en 2 años, contadas con los dedos de la mano, las veces que he limpiado este cristal, pero siempre se puede mejorar con esos desequilibrios. Y como os digo, ¿se puede tener perfecto un acuario sin ese complemento o sin pastillas? Sí, pero bueno, si lo hubiéramos puesto desde el principio, luego pasa el tiempo, no te acuerdas del gasto y hay eso que llevas adelantado. Cuarta cosa, equipación a la baja. Si recordáis alguno de los primeros vídeos, la parte de abajo que empezamos con Dr. Chihiro, ultravioleta, tal, todas esas cosas en realidad, si las queréis comprar, comprarlas. Esto siempre es hobby, pero habéis ido viendo que cada vez he ido a simplificar mucho más. Y el acuario está perfecto, ¿vale? Pero de la parte de equipación sí que al principio una de las cosas que me costó muchísimo fue la iluminación. Si recordáis esas dos Chihiros WRGB 2 compradas del Express, nos costaba una pasta, etcétera, etcétera. Esta pantalla ahora mismo está al 20%. ¿Qué quiero decir? Que si te vas a un acuario como este de mucho volumen, con dos Slim, por ejemplo, de 60, las repartiríamos mucho mejor, por ejemplo, 2 trámitos, quedaría muy bien y daríamos cobertura total, y teniéndolas entre el 30 y el 40% para un proyecto de estas características sería suficiente iluminación, y ya no es el gasto en iluminación que me llevó a mí un gran proyecto como es este caso, ¿vale? Experiencia también de los años. Ahora, yo lo hice así, lo disfruté muchísimo. Igualmente esos focos de los lados son recursos, sencillamente hace un poquito, ¿vale? Pero yo ahora mismo, si empezara ahora, pondría 2 Slim o similares, ya os digo, colgadas así y colgadas así, y haríamos cobertura lumínica total. Pero bueno, al gusto de iluminación, el que quiera cada cual en su proyecto. Dicho esto, como veis, proyecto que se ha disfrutado muchísimo. Pronto hará, al pasar el año que viene, 2024, 4 años que tenemos esta una en casa, pero bueno, 2 años en bajos requerimientos. Espero que dure otros 2 años más, por lo menos, que lo sigamos disfrutando. No voy a entrar en tema de lecciones de peces, porque sabéis que me gustan tipo de peces más chiquitines, y estos ya no son pequeños, como digo, estos barbos de Nisoni, ni estas botellas que tenemos aquí. Pero plantas sí que es importante para cerrar este vídeo. Como veis, helechos, criptocorines, buces, anubias, salotus. No intentéis tener una alternantera, una de estas plantas, porque va a necesitar un poquitín más de luz. Importante siempre dimeable o regulable la luz con los consejos que os voy dando, porque queréis tener un poquito más, lo que vamos a tener va a ser muchos más desequilibrios y posiblemente algas. Y lo último que queremos en un proyecto de estos es, o de este volumen, tener problemas con algas y tener que limpiar cristales todas las semanas, ¿vale? No me ha pasado a mí en altos requerimientos, no me ha pasado en bajos, por eso lo aconsejo, es que depende muchas veces de lo que nosotros hacemos, lo que nos va a pasar en el futuro en nuestros montajes. Dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo. Dejar vuestros comentarios e impresiones. También, como digo, si os queréis montar un 1000 litros de alto requerimiento, chapo, cada cual que haga lo que quiera. Yo sencillamente os cuento mis experiencias. Pero ya sabéis que aquí lo importante es aprender y mejorar en los diferentes aspectos del acuario plantado, y en este caso gran volumen de bajos requerimientos. Ya sabéis, dejar vuestros comentarios, vuestro me gusta, suscribiros. También tenemos la función miembros de canal. Y nos vemos en el próximo vídeo, y ojalá dure muchos más años este proyecto. ¡Hasta luego, amigos!